Bueno, ¿algún consejo de periodismo antes de empezar, Leo? Tú que ¿Cómo? trabajaste ¿Qué? en, tú que trabajaste en periodismo, ¿algún consejo ¿Qué consejo? para entrevistar a alguien? No. Bueno, pues ya empecemos. Y bienvenidos a todos a esta charla con Leo Mendoza, escritor con una amplia trayectoria que abarca cuento, novela, poesía y por supuesto guión cinematográfico. Leo, en la escritura de la película, Perdón un la poco cómo imagen, te no, viste no, envuelto. luego. ¿No Otra escuchas? vez. Ok, claro. Leo, trabajaste en estas películas, superproducciones encargadas para el Bicentenario de la Independencia, Morelos e Hidalgo, la historia jamás contada. Platícanos cómo fue el acercamiento, quién te contrató, quién te llamó. No, bueno, en Hidalgo hubo un concurso de guión para hacer las películas del Bicentenario. Y yo gané El premio. el guión de ficción. Hubo alguien que ganó el guión de documental. Y el chiste era presentabas una línea argumental sobre la historia de Hidalgo y luego te daban un taller para trabajar esa línea argumental. Yo lo trabajé con Escalante, con esta mujer Escalante, que es muy, muy buena. ¿Mara Y, Escalante? y la primera versión surgió trabajando con ella. Y la idea me vino pues cuando me enteré que a Hidalgo le gustaba el teatro, ¿no? Sobre todo, y la idea era pues presentar un Hidalgo pues metido en el rollo del teatro, que gustaba del teatro. Y que gustaba el desmadre, ¿no? Que era, a mí yo me lo imagino un poco como un provocador, era un gran provocador, pero en gran medida pues, es como una idea que tengo de él, no la realidad, digamos, ¿no? Aunque sí tuve que leer muchas cosas, sobre todo me basé mucho en los procesos inquisitoriales y militares que se le hicieron a Hidalgo, que son 3 grandes tomos que publicó el INA, y a partir de ello, pues ya pude, a partir de ello como que saqué esta idea de Hidalgo como este personaje que aparece en la película. De Órale. Morelos, ahí sí fue eh, una propuesta de los productores, Luis Urquiza y su esposa, ay, se me olvidó el nombre, ahorita me va a matar Lula, y y esa fue trabajada completamente al lado de Antonio Serrano. Lo hicimos la mayor parte del guión lo trabajamos en una casa en Valle de Bravo, este, de la familia de Toño. Pues era muy inspirador estar viendo el lago y hablando de Morelos. Ok, ¿y cuánto tiempo te llevó más o menos la escritura de cada uno de estos dos guiones? No, el guión de Morelos lo escribimos en menos de un año porque era una cosa de encargo, digamos, era un trabajo por encargo. Pero Ujú. el guión de Hidalgo yo creo que estuvo trabajándose como unos 2 años más o menos. Órale, wow, sí es bastante. Oye, Leo, platícanos otra cosa. Cuando hablamos de un personaje histórico, siempre está de por medio la política, ¿no? Las ideologías, los bandos. Por ejemplo, ahorita que mencionas los juicios inquisidores, pues obviamente tenían razones para estar en contra de Hidalgo a un nivel ideológico o político. ¿Cómo sabes hasta dónde creerle a las fuentes y en qué punto empieza el personaje ficticio y acaba el histórico? No, bueno, hacer una ficción histórica es abandonar por un momento o sea, tienes que basarte en la historia, no, digamos, bueno, no convertir a algo, por ejemplo,
en un Harry Potter, ¿no? Digamos, sería. En algo que no es y que no pudo haber sido. Claro, pero lo que se vale es jugar con el personaje a partir de lo que tú sabes de él o de lo que conoces o lo que te interesa de él. Entonces, lo que trabajas es al personaje como un personaje de ficción. Y a partir de eso le vas dando, pero tienes que tener, evidentemente, por ejemplo, nosotros no sabemos cómo montó Hidalgo las obras de Molière, porque no solo montó una, montó varias. Una incluso en un convento. Así que eso hubiera sido más divertido, pero no hubiera tenido el romance que aparece en la película. Entonces, estaba así como que, bueno, ¿qué hacía Hidalgo para montar una obra de teatro? Entonces, pues esa es la pregunta que me sale. En realidad, te vas basando en lo que has visto en esta época, en tus amigos que montan una obra de teatro y los ves cómo la montan y los ves cómo la hacen y le vas dando un poco esa idea en el pasado, digamos, pero mucho de lo que tiene lo tiene desde el presente, es decir, es una visión del presente, es una visión ficticia desde el presente. Claro, claro. Oye, Leo, y cuando ya están terminadas las películas, cuando están en el cine, ¿vas a verlas? Pues las veo muchas veces, sobre todo cuando están editando, pues veo varias veces. Sí las veo, no me gusta verlas mucho, pero sí las veo. Ok. Platícanos un poco a qué edad y de qué manera descubriste que querías escribir, y en especial escribir para cine. No, pues no es, uno tiene la vocación de escribir y ya le va cayendo lo demás como añadidura. No, yo quería escribir desde chavo, pero nunca, digo, sí escribí cosas y cuentos y todo esto. Estuve en el taller de Polidélano, que fue el primer taller el que me formé, y con Rafael Ramírez Heredia. Y luego, pues trabajé mucho tiempo periodismo cultural, hice muchas cosas y un buen día, pues entré a estudiar cine, después de estudiar, yo estudié letras hispánicas y un buen día pues me metí a estudiar cine y luego abandoné el cine por mucho tiempo, me metí a hacer periodismo cultural y comencé a escribir para televisión cuando salí del periódico. Yo pensaba seguir en el periódico mucho tiempo, pero como salí del periódico y necesitaba conseguir un trabajo, comencé a escribir para televisión. Y así fue como comencé a escribir para esas cosas. De televisión tengo cientos de programas escritos y y, y me gusta mucho hacer ese tipo de programas, sobre todo de televisión cultural. De hecho comencé a trabajar muchas veces eh, con Lula y con Luis Urquiza para su productora que se llama Astillero. Haciendo televisión. Haciendo televisión, sí, televisión fue lo que digamos comencé a hacer en el rollo audiovisual y escribí, bueno, cuando antes de entrar a la escuela había escrito algunos cortos con mi amigo Marcel Cisniega y y luego en la escuela pues escribí cortos y todo esto, pero como salí de la escuela me dediqué al periodismo, había abandonado prácticamente el asunto de la escritura de guiones, pero pero cuando regresé a la televisión volví a escribir guiones. Ya. Oye, Leo, platícanos un poquito acerca de tu paso por el Centro de Capacitación Cinematográfica. Sabemos que eres parte de un selecto grupo, entre ellos Alfonso Cuarón, Luis Estrada. Estoy hablando, por supuesto, de personas que fueron expulsadas de sus escuelas. No sé si Luis Estrada ha sido expulsado. Me parece que sí, del CUEC. Ah, mira. No, a nosotros no fuimos expulsados, sino que fuimos aniquilados prácticamente. Viva la muerte. Un homenaje. El rector está confirmando al candidato porfirista. Y nosotros, los estudiantes, nomás estamos ahí,
Gracias. Usted no es bienvenido en este colegio, señor Redo. Este colegio está cimentado sobre ideales juaristas. Ideales que por más de 30 años ustedes han denigrado. Salga de aquí. ¡Abajo la dictadura! ¡Fuera Redo! ¡Fuera Redo! ¡Abajo la dictadura! ¡Fuera Redo! ¡Fuera Redo! ¡Abajo la dictadura! De los 15 que éramos, quedaron como 6 o 4 o 5 que terminaron la carrera, pero hubo un momento en el que prácticamente íbamos a ir a huelga, a hacer una huelga en la escuela, lo cual hubiera sido muy divertido, pero varios de los miembros de la generación le sacaron al bulto y entonces pues ya ahí se dividió la cosa, ¿no? Es decir, le aplicaron el viejo término de quieren ser directores, pues tienen que irse con nosotros por el lado bueno, y los otros que nos quedamos volando, ¿no? Pero en general es una generación que a pesar de que hay documentales sobre el CCC donde no se nos menciona, o apenas si se nos menciona, es una generación que ha logrado tener pues filmar sobre todo, ¿no? Escribir y filmar. ¿Quiénes son tu generación? ¿Con quiénes compartiste la escuela? Dos ya fallecieron, Marcel y León Sermen. Estaba Jorge Volado, José Colina, Ángeles Sánchez, el de la mujer de Benjamín, ¿cómo se llama? Carlos Carrera. Carlos Carrera, Juan Carlos Martín, Ricardo Braojos. Ricardo Braojos vive en Veracruz. Sí, vive en Veracruz, vive. Justamente. ¿Quién más? Bueno, esos eran más o menos todos. Híjole. Alguien que se dedicó al teatro mucho tiempo y es muy bueno haciendo teatro. ¿Cómo se llama? Éramos 15. En la escuela siguen siendo 15 todo el tiempo. Ahora no, lo que pasa es que ahora quieren entrar 400. Cuando nosotros hacíamos el examen 50. Órale. Oye, Leo, hablando un poco acerca de Ricardo Braojos, que también se está dedicando ahora a la educación, de Marcel Cisniega, por supuesto, tiempo a la educación. Por Marcel formaste una escuela, fundaron prácticamente la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel. Platícanos un poco de ese proyecto. ¿Cuál era el punto de hacer una escuela de cine en Jalapa? A Marcel no le gustaba, nunca le gustó el DF, es una cosa como de los guayabos. Entonces, ¿Sí? no les llama mucho la atención el DF, entonces, aunque vivió aquí y todo eso, habitualmente no, tienen más empatía con Jalapa, curiosamente, los guayabos. Ciudades pequeñas, ¿no? No sé, pero aire bueno. Limpio. Escasa actividad sísmica. ¿Cómo que baja intensidad sísmica? Tiembla igual. Bueno, con la diferencia que vives en una casa de un piso. En Jalapa no. 2 pisos. No, hay edificios. Hay como 2 edificios en Jalapa. No, hay como 15 o 20. Bueno, en fin. No le gustaba el DF, y pues tenía una idea de cómo hacer su cine. Yo le decía a Marcel que era nuestro Fassbinder, porque levantaba una producción cada año o 2 cada año. Entonces, el cine de Marcel era un cine de bajo presupuesto. De guerrilla le llaman ahora. ¿Qué? De guerrilla le llaman ahora a este tipo de cine. No tanto de guerrilla, más bien independiente. No era un cine mal hecho, digamos, era un cine bien hecho, pero de bajo presupuesto. Y entonces, con unos cuantos miles de pesos se lanzaba a filmar. Entonces, consiguió la escuela como un centro donde pudiera, al mismo tiempo que trabajaba en sus películas o hacía sus películas, difundir lo que le gustaba a él
del cine, su forma de hacer cine y tener un modo honesto de vivir. Claro, muy bien. Parece que no le funcionó mucho, pero bueno, pero sí, al final, para cuando él murió ya la escuela estaba más o menos encarrilada. En un principio solo se daban talleres en la escuela, los sábados, porque comenzó a filmar su última película y entonces no se podía abrir la escuela durante 6 meses, no se pudo abrir como escuela. Luego se abrió como escuela, pero no con la licenciatura, que es como el gran logro de la escuela, es tener una licenciatura en cine, en cinematografía. Y luego, pues los problemas de tener una escuela en Jalapa, conseguir los maestros que dieran clase, todo esto, pues también era un reto, digamos. Creo que finalmente la escuela se consolidó, ¿no? Es un logro de Marcel. Oye, platícanos un poco más acerca de esta parte tuya como profesor. Platícanos, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta de ser profesor, de ayudar a las personas a escribir? Y también un poco, ¿qué es lo que consideras importante de enseñar? ¿Para qué enseñarle a otras personas? Hay una vieja frase creo que de los griegos, que dice que si quieres aprender, enseña. Porque eso enseñar te obliga a estar al día, a estar en constante, leyendo constantemente todo lo que se escribe sobre guión, todo lo que se escribe sobre cinematografía, estar al tanto de lo que está pasando y de las corrientes que se están dando. Entonces, y siempre es muy enriquecedor el intercambio con los alumnos, siempre es una de las cosas que más te enriquecen en la enseñanza, es decir, uno aprende al mismo tiempo que enseña, porque pues habitualmente, no siempre, pero los que quieren estudiar cine pues lo hacen a sabiendas de lo que es hacer cine en México, ¿no? Es decir, pues no hay mucho trabajo, no hay muchas fuentes de empleo, no hay, etcétera, etcétera. Y entonces tienes que estar pues muy convencido de lo que quieres hacer. Y entonces eso te genera cierta curiosidad intelectual que te hace pues interrogarte constantemente sobre el trabajo, sobre lo que estás haciendo y sobre lo que te dicen tus maestros. No todos, pero sí muchos. Entonces eso es muy enriquecedor en cuanto a la forma de concebir, digamos, el aula, ¿no? Y Marcel pensaba mucho en la escuela como generadora, sobre todo, de cine, digamos. Creo que ya esa idea ya no está. Pero era la idea de generar constantemente, estar filmando constantemente, que los alumnos estuvieran trabajando. No trabajando en producciones, sino trabajando en su propia cinematografía, en su propia obra, en sus propios cortos. Muchos tuvieron esa oportunidad. Creo que varios tuvieron esa oportunidad, que ahora pues está muy, muy limitada en muchas partes, ¿no? El hecho de poder filmar como alumno. Pero Marcel quería que el tercero, cuarto semestre ya estuvieran filmando, digamos, o sea, haciendo cine. ¿Ahora qué pasó? Se le fue la luz al Chori. Tengo algo que contarle. Comienza. Pues si se trata de olvidar, llegó usted al lugar adecuado. O sea que si yo le quito su rancho a don Lorenzo,
colaboro con la obra de Dios. Capaz que don Lorenzo se vuelve más humilde. Y sin embargo luchas. Para impedir que ese Dios o ese destino se lleve a más inocentes. Para poderle decir, Señor, mi lógica es más simple que la tuya. El mundo me desespera. Estabas solita y te quisiste calentar. La gente parece incapaz de entender una idea. Ya no digamos una paradoja como los últimos serán los primeros o quien quiera ganar su vida la perderá. ¡Vete! Que Dios se lo pague. Ya ve cómo no soy tan mala gente. De la Ciudad de México, estaba viviendo en la Ciudad de México, ya estaba casado de nuevo. Y y cuando estaba por filmar, que filmó la película esta con Gonzalo Vega, la última que hizo, que está basada en una novela de Sicilia, de Javier Sicilia, en una zona en la que había vivido de niño él. Cuando hizo todo esto, le ofrecieron, vio la casa que estaba en renta, cuando estaba preparando la película, o antes fue incluso, como nació la escuela, rentó inmediatamente la casa, y así nació la escuela. En un principio eran talleres. Que se ponga a escribir y trabajar es lo mejor, digamos. O sea, no hay una receta para la inspiración y la mayoría de la gente dice que no existe, y hay una frase muy famosa que le han atribuido tanto a Hemingway como a Tomás Alva Edison, y seguramente a Maquiavelo o a Miguel Ángel o a Narroti o a alguno de todos ellos, que el genio es 10% de talento y 90% de trabajo. Entonces lo que hay que hacer es pues, estar escribiendo todo el tiempo y ver qué sale de lo que escribes. Algunas veces saldrá muy malo y algunas veces saldrá muy bueno. En las famosas entrevistas para la Paris Review de Hemingway, le dicen a Hemingway, pues, ¿qué tiene que tener un joven escritor? Y bueno, dice, lo que debe tener es un buen detector de mierda a prueba de golpes, es lo que dice, lo que responde Hemingway. Y eso es lo que tienen que hacer cuando trabaja en procesos creativos, es saber cuando las cosas que está escribiendo no sirven. Autocrítica. Que es muy difícil, es lo más difícil de todo. Es Claro. lo más difícil de todo, porque la mayoría de las veces nos enamoramos de lo que estamos haciendo. Y entonces, también se le atribuye a Hemingway otra frase, que seguramente debe ser de otra persona, que es que hay que escribir con los dos extremos del lápiz. Es decir, con el borrador también. Entonces hay que ir quitando cosas y todo esto. Pero lo que más te sirve para tener inspiración es el trabajo. Estar trabajando todos los días, levantarte todos los días y escribir. Y ya, lo que decía Hitchcock de las 3 cosas para hacer una buena película, pues, ¿qué son? El guión y el guión. Pues así es ¿cómo se hace un guión? Se escribe y se escribe. Y se borra. Y vamos viendo cómo va funcionando y cómo no va funcionando las cosas. No hay una fórmula para tal o cual cosa, pero bueno, si somos creativos, si leemos, si estamos en constante, si vemos películas, si oímos música, si estamos de alguna manera te va a llegar alguna idea sobre estas cosas, ¿no? Sobre lo que hacen. Muy bien. Igual te puedes robar las cosas, digo, o sea, la mayoría de las cosas se roban, las ideas están inspiradas en ideas de otros, habitualmente. Okay. Algunos dicen de quién se las robaron, otros dicen que no, pero mientras mejor robes... ¿Tú has robado ideas? ¿Qué? ¿Has robado ideas? No es que haya robado ideas, me he inspirado en otras cosas. O sea, siempre lo que escribo se parece a algo que ya existe. Claro. Que no puedes decir que no exista. Pero robarme alguna idea así, no creo. Como tal, probablemente sí, pero no
digamos, por ejemplo, algunas soluciones de las tomas de otras cosas que ya viste, como ejemplos, ¿no? Digamos, eso es habitual en el trabajo, pero para eso estás viendo esas cosas. O sea, cuando uno escribe, ve las cosas para ver lo que se puede robar. Woody Allen dice que el mejor ladrón el mejor escritor es el que mejor roba. Y si le robas a los mejores, eres mejor. Okay. Eso dice Woody Allen, ¿no? Y creo que sí, ¿no? O sea, las ideas, pues, o sea, los temas, ¿no? Hay muy pocos temas reales, digamos. Entonces todo se parece, escribe sobre algo. Los gringos hablaban de 30 y tantas temas, ¿no? Temas dramáticos, ¿no? Yo había escuchado que eran menos, los como temas 7 o 12, menos ¿no? de 10, pero Ajá. esos son... O sea, lo que tienes que hacer es levantarte y trabajar y estar escribiendo constantemente y ya algún día tendrás lo que quieres. Muy bien. ¿Qué más? Pues creo que es todo, Leo. Muchas gracias. ¿Ya es todo? Sí, es todo por ahora. Bueno. Y bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Y pues ya te veremos en el curso que empieza el sábado 25 de julio. Oye, perdón, tenemos 3 minutos, podemos hacer como ya la última, como que vamos a ver en el curso, y igual si puedes invitar a la banda para que se sume. No, ¿y qué dijiste?